Grabación, grabación, grabación. Empezamos. Perdón, voy a volver rápidamente. Le decía que yo creo que uno tiene que tratar de introducirse en un tema con algún comentario personal, no ir directamente al grano, pero también tiene que tratar de enganchar ese tema con lo que uno va a abordar en la materia propiamente, ¿no? Digo esto rápidamente porque recién lo estoy grabando. Y les comentaba que tenía una profesora en el secundario, no me daba clases a mí, sino a las compañeras del curso, que intentaba explicarles cómo hacerla vertical, pero ella no podía hacerla vertical, ¿no? No podía ponerse, no podía estar en ese lugar y hacerlo, ¿no? Pero sí se lo representaba, entonces les explicaba, ¿no? Cómo era el movimiento de las piernas para poder sostenerse, digamos, en esa postura vertical, ¿no? Y cómo era el ancho de los brazos, no sé, varias técnicas al respecto, ¿no? Y yo pensaba a partir de eso, en un ejemplo del fútbol con Maradona, donde Maradona, bueno, la situación actual en la que se encuentra, es muy difícil que Maradona patee una pelota, o sea, estamos en ese nivel, digamos, lo tenemos como complicado al Diego. Y, y en uno de los partidos, uno de los jugadores encargados de patear los tiros libres, mete 2 o 3 goles, de los cuales uno era de un golazo de tiro libre que la clava al ángulo, ¿no? Y va y lo saluda, lo festeja con Maradona, porque básicamente el gol ese, Maradona se moría por meterse en la cancha y patearlo él, como diciendo, es un penal para Maradona, un tiro libre es un penal sin arquero, básicamente. ¿Y saben qué hizo Maradona? Maradona, cuando estaban ensayando, cuando estaban en la práctica, como pudo, o sea, a la edad que tiene, en su estado físico, como pudo, pateó la pelota y la clavó al ángulo. O sea, entonces le dijo, ¿entendés cómo hay que patearla, pibe? Tenés que pegarle acá, con este efecto, así. Entonces, Maradona ahí estaba jugando a ser Maradona, o sea, estaba de alguna forma simulando ser el mismo, ¿no? Que en realidad termina simulando ser otra cosa, porque está simulando ser el Diego en el mejor momento donde las embocaba todas, ¿no? Seguramente la pateó 50 veces y bueno, la número 51 entró. Yo creo que como docentes, y lo voy a conectar con este tema de Baudrillard, yo creo que uno tiene que tratar de, diciendo yo voy a dar Baudrillard ahora, bueno, yo tengo que ponerme ese traje, como si yo fuera Baudrillard. O sea, para poder dar una buena clase de Baudrillard y poder aportar algo, una interpretación del texto, que obviamente siempre es una interpretación y que yo trato de defenderla como la correcta, yo creo que uno tiene que ponerse en ese lugar, no desde fuera, al punto tal de pensar de que lo que dice Baudrillard es irrefutable, ¿sí? Como una docente que quizás no pudo hacerla vertical, pero ella te explicaba como diciendo, yo en aquel tiempo, si yo pudiera hacerlo, lo haría de modo perfecto. No se pone en ese lugar. O Maradona diciendo, vieron que Maradona tiene un tema que habla de sí mismo en tercera persona. Cuando le hacen entrevistas, Maradona dice, Maradona dice, se, se refiere a sí mismo en tercera persona como si fuera otro, que de alguna forma es muy interesante, porque él está hablando de otra persona cuando en términos de la vida cotidiana, es él mismo, o no lo sé, pero se refiere a Maradona en tercera persona. Y se pone en ese lugar, ¿no? Y yo creo que uno como docente tiene que hacer eso. Si tenés que ir a enseñarle cómo patear un tiro libre en un partido de fútbol, en un entrenamiento a un alumno, porque yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es sentir que uno va a poder patear ese tiro libre como si uno fuera Maradona, o Messi, o no sé, o Ronaldo. No decir, creo que Messi lo patearía así, no, yo te voy a decir cómo se patea. Bueno, yo te voy a decir cómo se explica la realidad desde Jean Baudrillard, porque yo, como docente, uno tiene como que impregnarse de la idea, ¿no? Después, uno se sale y uno le puede preguntar, che, pero ¿qué crítica se le puede hacer a Baudrillard? Generalmente los alumnos no preguntan esas cosas. ¿Qué piensa? No porque importe lo que yo piense, diciendo, ¿qué se puede decir de modo crítico a Baudrillard? Bueno, pará, porque ahora estoy en modo Baudrillard, como alguien que se dice, estoy en modo Maradona en el fútbol, ¿no? Bueno, por eso, lo que yo voy a hacer ahora es, en esta nueva lógica de compartir alguna plaquita así con alguna idea, para que pensemos juntos, no leo el texto, vamos a
hacer con el deber de que para la semana que viene tienen que entregar un escrito con algún comentario, con alguna selección de algún fragmento, sin plagiar, sin copiar y pegar de internet, ni de ningún libro, ni nada, eh, como para generarle la obligación de leer. Como lo hago yo también, ¿eh? Profe, Esto profe, que es académico, por ejemplo. Por eso uno se lo toma en serio. Bien, voy Profe, a disculpe. compartir la profe, pantalla. Sí, ¿quién habló? profe, ¿escucha? Sí, te escucho, bajito, pero te escucho. Yo, Walter, Walter. ¿me escucha ahí? ¿Sí? Sí. Nada, haciendo una acotación a lo que habla Baudelaire, lo que usted dice, como que se entiende esto de la vieja escuela de yo lo tengo que saber hacer para poderlo enseñar. Entonces, ¿sería algo así? Vamos por ahí, ¿sabés qué diría? Porque sería muy cruel decir yo tengo que saber hacerlo. Es como diciendo, y si pateas 50 veces el tiro libre y no entra, sos un fiasco. No. Yo diría que uno tiene que, en términos de Baudrillard, aprender del simulacro. Si ya algo vimos en la clase pasada, eh, nos quedó algo de eso, es que simular no significa imitar, sino apropiarse de ese fenómeno que uno, que en otros términos, uno creería que uno lo está imitando y decir, no, voy a jugar como Maradona, sino yo soy Maradona. Una cosa, crear un propio horizonte de sentido, no imitarlo. Obviamente, después si no te sale, uno podría, bueno, Maradona también se equivoca, no metió todos los penales ni todos los tiros libres. Pero sí, Walter, yo te entiendo la idea porque uno sigue pensando en términos de representación. Mirá qué bien me viene lo que vos decís porque vamos con esta placa ahora, mirá. Uno sigue pensando la realidad en términos de representación, y la representación opera sobre un principio de realidad, es decir, lo que representa, ¿no? Lo que está representando algo, no es ese algo, ¿sí? Es otra cosa. Por eso se habla de representación, si no estaríamos hablando de un original. Imagínate a Maradona con, no sé, con 30 años hablando de sí mismo, pero hablando en tercera persona del Maradona de 30 años, diciendo, che, pero sos vos ahora. Porque que Maradona hable de sí mismo en tercera persona ahora, tiene su lógica. Porque Maradona se está refiriendo a otro Maradona, el Maradona de los mejores tiempos, al que quedó en la memoria de todos, ¿no? Y está diciendo, miren ese, Maradona diría esto. Diciendo, pero usted no es Maradona. Y él dice, Maradona diría esto. Habla en tercero, diciendo, si no entendés lo que significa representar, eh, incluso hablando de sí mismo en tercera persona, no entendiste nada, diría Maradona, por más que no lo Okay. sepa quizás. Yo creo Profe, que está bárbaro lo que decís y lo vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Quién? profe, acá yo, Dulci. Dulce, ¿cómo andás? Consulta. Bien. Este igual no era el texto que teníamos que hacer el escrito, o de este también, porque el otro era el de Lipovetsky, ¿no? Pero es que Lipovetsky es de filosofía y educación, el de la Claro, clase de pero de ayer. este también hay Sí. que hacer entonces un... Ah, Y, porque yo no entré a la página todavía. bueno, igualmente Ok. los dos textos están cargados. Lo que yo estoy ya moviendo todo, pero eso ya está asegurado porque está en la página, pero estoy moviendo toda la plataforma. Eso Vayan a le la iba a página preguntar, todavía. profe, ¿va a subir toda la plataforma? Todo porque es lo oficial eso. Todo y ahí más, todo. Voy a tratar de mantener los dos, pero lo oficial es la plataforma. O sea, cuando termine de cargar Ok. todo, porque el registro que tienen las autoridades es el de la plataforma. Ahora, durante el transcurso de la materia y cuando termine, todo lo que quede registrado va a quedar ahí. Eh, Me parece correcto, o sea. Mira, Dulcinea, los dos textos, el de Lipovetsky es el de filosofía y el de Baudrillard, Cultura y Simulacro, es el de sociología. Obviamente Gracias, los dos profe. son hermanos. Lipovetsky y Baudrillard son primos en el sentido figurativo, ¿no? En el sentido metafórico. Bueno, vamos con... Sí, Profe, el que quiera aportar algo, vamos, sigo con esto, me quedo ahí resonando, porque vamos. me hace acordar mucho a las viejas teorías de la educación física A que ver. sostienen que la ejecución de
de la técnica de los distintos deportes era como lo primordial y en lo que se basaba la educación, de que lo tengo que saber hacer para poder mostrar y para que de esa forma mis alumnos pudieran ser los mejores. O una... La vieja escuela. Sí, sí. Sí, bueno, ahí, digamos como que ahí, si no te sale, no sé, medio como que quedas como un fiasco, ¿no? Tenés que Sí, saber sí. hacerlo, si no, no estás como entrenador ahí del equipo. Sí, mira, yo creo que acá, todo esto era para decir que yo creo que como docente, yo haría una actualización de esa idea, ¿no? No es que uno tiene que saber hacer eso, sino poder representarse en ese lugar, representarse por lo menos, ¿no? Y diciendo, yo creo que Messi patearía así, porque sé la técnica, ahora de ahí que te salga, pero uno tiene que intentarlo. Como yo tengo que intentar ponerme en la piel de Baudrillard y tratar de ver y defenderlo a capa y espada, tanto como si fuera mi teoría, o sea, porque yo creo que eso es lo que hace interesante una discusión. Si yo hablara de un texto en el cual yo no creo, ¿sí? Si yo hablara de cómo se juega el fútbol y yo no creo en esa técnica, de cómo se juega, en esa estrategia, y dudosamente va a surgir algo interesante de ahí. Por eso uno tiene que creer en lo que enseña. Por más que después uno pueda ser crítico, pero en algún momento uno tiene que decir, acá le está pifiando, pero ¿sabes qué? No puedo ir a decir eso, tengo que defenderlo, porque eso va a hacer que el alumno también pueda replantearse sus críticas ante el texto y que tenga alguien enfrente. Imagínate que los dos le damos a dos manos a Baudrillard, ¿no? Lo criticamos, y no tiene sentido eso, porque yo te voy a terminar aportando las estrategias de crítica, pero lo más interesante es que vos puedas criticarlo porque yo estoy del otro lado, tanto como si fuera Baudrillard. Ni hablar porque Baudrillard también está muerto, o sea, ni siquiera podría defenderse por sí mismo, y tampoco creo que si estuviera vivo aceptaría, no lo sé hoy en día, sumarse a una, a una clase, invitarlo a una clase sin ningún tipo de honorario. ¿Sí, Walter? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí. Hacerlo con convicción. Yo con convicción, sí. Entonces, sepan que voy a hablar como si Baudrillard fuera la verdad absoluta. Miren, todos ven el nuevo esquema ¿cómo es? La placa esta, ¿se ve? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, Sí, profe. nosotros habíamos estado charlando el jueves pasado de que para Jean Baudrillard, el concepto clave de cultura y simulacro, obviamente, es el concepto de simulacro, ¿no? La simulación. Y él decía, ya lo vimos en otras placas, que simular no es fingir. Si alguien no estuvo el jueves pasado, voy a subir esas placas, no se da problema. Simular no es fingir. Sino que el simulacro genera su propio universo de sentido. Y acá viene lo interesante. Obviamente el simulacro parte de imágenes que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tienen un peso, ¿no? Digamos, el simulacro no crea una realidad de la nada sobre elementos que a nadie le interesa, ¿no? O sea, el simulacro opera sobre aquellos fenómenos que atraviesan la cultura y la sociedad, y a partir de ellos, sin representarlos, los toma su lugar. Esa es la mejor forma de explicarlo. Toma su lugar. Toma el lugar de referencias de la realidad para la sociedad y crea en ese espacio, en esa realidad, crea su propio universo de sentido y la suplanta. Por eso, Baudrillard dice que simular, acá viene la clase de hoy, no es representar. La simulación no es una representación. Miren, voy a desarrollar yo acá armé un poquito el esquema. Acá van a ver que dice iconoclastas, diferente a iconólatras. Iconoclastas, iconólatras. Los iconoclastas es un movimiento cristiano antiguo que consideraba que lo peor que podía ocurrirle a la fe eran
eran las imágenes que intentaban representar a la divinidad. Entonces, ese movimiento no solamente estaba en contra, sino que las destruía. ¿Por qué? Porque sostenían que en el fondo las imágenes representaban, o mejor, voy a utilizar otro término, las imágenes terminaban destruyendo el sentido de lo divino, el sentido de lo sacro, de la sacralidad. Es más, terminaban destruyendo al sentido, digámoslo así, verdadero de lo que significa la fe en Dios, supongamos, ¿no? Por otro lado, Baudrillard nos muestra ahí en el texto que estaban los iconólatras, que eran los que adoraban las imágenes. Y acá viene una cuestión, ¿no?, que desarrolla Baudrillard, que uno tendería a pensar, después de leer parte de del texto, donde habla sobre este tema, que de alguna forma los iconoclastas son los que han visto, ¿no?, que en realidad las imágenes, los íconos, terminan tomando el lugar de la divinidad y la sociedad termina adorando puras imágenes. Y que los iconólatras son unos ingenuos que no se están dando cuenta que están adorando puras imágenes y que eso está destruyendo la fe misma. Lo que dice Baudrillard es que posiblemente los iconólatras no sean tan ingenuos, no lo dice así, pero da a entender eso, no sean tan ingenuos como parecen, y reconocen que, como diría Nietzsche, aunque en otro sentido, Dios ha muerto, en el sentido de que no hay nada detrás de esa, no hay un fondo detrás de eso que aparentemente representa una imagen de la divinidad. Entonces no nos queda otra que adorar conscientemente la pura imagen, pero no en un sentido idiota, ¿no? No en un sentido de... Miren, yo cuando estaba leyendo este texto decía, ¿saben por qué Baudrillard generalmente no se da en sociología? Porque es un texto extremadamente filosófico. Y es extremadamente filosófico porque es extremadamente complejo e interesante. Porque, miren, yo siempre digo esto, si uno no puede romper estructuras de pensamiento, y es muy poco probable que la clase tenga sentido. Uno tiene que romper estructuras de pensamiento. Por ejemplo, nadie se desayuna, nadie, si yo les digo, che, bueno, miren, acá Baudrillard habla un poco de que nosotros vivimos adorando imágenes. Y ustedes dirían, bueno, la verdad, Marcelo, nadie se desayuna con eso, no es ninguna novedad, que vivimos en el mundo de las imágenes, en el mundo donde adoramos, digamos, aquello que realmente no es, en el mundo, digamos, no sé, de lo superfluo, ¿no? Vienen diciendo, uy, qué superfluo, qué es esto, qué banal, porque, no sé, nos quedamos con la pura imagen y no con la realidad. Eso está en el oído de todos, eso está en el imaginario social de todos, como una crítica bastante sencilla, bastante superficial hoy en día. Nosotros tenemos que ir un poco más, nosotros tenemos que entender que la cosa es más compleja, ¿no? Y una forma de entenderlo es como lo aborda Baudrillard. ¿Qué dice Baudrillard? Quizás los iconólatras no eran tan ingenuos como uno podría pensar, sino que se daban cuenta que detrás de las imágenes no había nada, y que por lo tanto las imágenes no representaban una divinidad. Y entonces, ¿qué nos queda? O la desesperación, o aferrarnos a algo. ¿A qué? ¿A qué algo? A lo único que tenemos a mano. ¿Qué es lo único que tenemos a mano? Las imágenes. Pero las imágenes ¿como qué? ¿Como representaciones? No, no, no. Como simulacros. Porque la representación presupone que hay un trasfondo, un fondo, ¿no? De lo cual se basa y a lo cual representa, llamémoslo divinidad. ¿Sí? Sí, perdón, habilito la palabra. Perdón, Marcelo, ¿puede ser como los símbolos esto también? Sí, habla de los símbolos, sí, claro. Sí, Claro. Franco, tal cual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Sí, se te escucha un poco bajo. Te escucha bien, pero un poquito bajo. Sí, de hecho utiliza el término símbolos. Y acá viene lo interesante. Baudrillard dice que la desesperación que les daba a los iconoclastas era darse cuenta que las imágenes, los símbolos, terminaban siendo simulacros. Es decir, la sociedad adoraba y adora, por eso el texto de Baudrillard es tan contemporáneo, adora no representaciones de lo divino, sino adora
la imagen misma de la divinidad. La imagen, no la divinidad, la imagen misma. Entonces, cuando uno hace la crítica diciendo a la religión o a la vida en general, porque a mí no me interesa este tema puntual de la religión, es lo que desarrolla Baudrillard, porque a él tampoco le interesa puntualmente esto, le interesa mostrar que la sociedad vive en una cultura de la imagen, pero no en un sentido ingenuo, sino de la imagen como simulacro, que es mucho más grave. Es mucho más grave ¿por qué? Porque para Baudrillard ya no existe la distinción entre lo representado y aquello que representa, ¿no? Es decir, yo lo voy a traducir en estos términos. Es como si nosotros viviéramos en un mundo con categorías clásicas que nos hablan de la realidad y la apariencia o la figura y el fondo, ¿no? Y lo que yo interpreto acá es que posiblemente la simulación, siguiendo Baudrillard, de la realidad en la que vivimos, la simulación, acá me armo unos papelitos, la simulación no representa nada. Es decir, detrás de la simulación, o en la simulación misma, está el concepto mismo de vacío. Y utilizo el concepto de vacío porque es en la jerga, en los términos clásicos, como uno por ahí se hace una representación mental, ¿no? De cómo entenderlo. Es más, pero ya lo sabemos por el texto de Lipovetsky, para que vean que las materias no van por lados diferentes, no tienen por qué no articularse, ya sabemos que en la cultura en la que vivimos, la idea de vacío no es la idea de un vacío trágico, no es un vacío que nos quiebra, nos angustia, nos torna insoportable la existencia, sino es un vacío que nos seda. Cuando yo leí este texto de Baudrillard, dije, claro, la simulación como vacío, o mejor dicho, acá viene lo interesante, que no es lo mismo, el vacío del simulacro. Entonces yo me pregunto acá, esto no está en Baudrillard, esto es lo que yo creo que se puede leer en el texto de Baudrillard. La pregunta sería, ¿qué sería o qué es la simulación del vacío? Si uno sigue a los iconoclastas y a Baudrillard, y la simulación tomó el lugar de la realidad y creó su propio universo de sentido, y en ese universo no existe la dualidad verdadero-falso, y por lo tanto no existe la dualidad entre lo representado y la representación. La pregunta sería, ¿qué es la simulación del vacío o la simulación como vacío? Bueno, yo para explicar esto, yo creo que uno tiene que recurrir a los términos a los cuales se opone porque son los que nosotros nos vienen a la mente, ¿no? Entonces yo digo que no corresponde, no es lo más correcto utilizar para explicar esto el término representación, pero para que se entienda, vamos a tomarlo, ¿no? Entre comillas. Entonces yo creo ahí que nosotros vivimos, la sociedad actual vive en un tiempo de simulacros, es decir, no de representaciones, es decir, donde el simulacro vendría a ser, en nuestros términos, la concordancia entre la figura y el fondo, la concordancia entre lo que es representado y aquello que cumple la función de representación. Imagínense, o lo podría poner en otros términos, allí donde no hay representación de nada. Si hay una concordancia entre lo representado y lo que cumple la función de representar, no tengo dos cosas diferentes, no tengo nada. O en todo caso, sería una realidad que se representa a sí misma. Pero el concepto de representación no es el más acorde, ¿por qué? Porque nosotros, cuando pensamos en representación, pensamos en dualidad. Pero cuando uno habla de que algo se representa a sí mismo, parecía un poco paradójico, ¿no? Y yo creo que ahí está una estrategia para entender una idea que no opera, no funciona en esos términos, pero los términos, cuando se los lleva al límite de la paradoja, nos sirven para comprender otra cosa, otro universo de sentido, otro universo, que no nos entra en la cabeza. No, cuando vimos el video con el que cerramos, si se corta hoy les pido que volvamos. Nos quedan 10 minutos, volvamos porque te estoy llegando al núcleo de la cuestión. El que se quiera no conectar, está todo bien, 40 minutos más que aceptable, así que sin compromiso. Yo creo en ese sentido que el vacío del simulacro es la concordancia entre lo representado y lo que representa, es decir, lo que cumple la función de representar. Porque en el fondo no hay nada, no hay una piedra, un trasfondo, una piedra de toque, algo así como una realidad Profe, objetiva. es como crear una realidad y creerla.
mentirte y creerla. Mira, bueno, hasta lo que dijiste previo a mentirte, vamos bien, porque la mentira funciona sobre la dualidad. Yo miento porque hay un trasfondo de verdad al cual no le estoy siendo fidedigno, ¿sí? Entonces acá Baudrillard dice, ya no existe ni la verdad ni la mentira, existen los Profe, no me simulacros. estaría... Es como una mentira, pero te la crees tanto que al final termina siendo la verdad y ese es el simulacro, entre comillas. Si sirve para explicarlo así, se entiende, sí, digámoslo como que sí, pero al punto tal que se comió la realidad en su conjunto del ¿Y simulacro, ¿no? hasta qué, profe, y hasta qué Sí, punto no llega a ser una patología de poder, esta gente que se crean los embarazos psicológicos y desarrolla caracteres normales de un embarazo normal? bueno, mira, eso es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Los falsos embarazos y esas cuestiones, ¿no? Que incluso no sé, mi pareja es médica, ella me lo explicó una vez, ¿no? De cómo puede ser que eso ocurra. Pero eh, digamos que sería un pequeño buen ejemplo ese. Lo que pasa es que ahí entran en juego cuestiones fisiológicas, ¿no? Orgánicas, que no dependen de la configuración simbólica de lo real, ¿no? Que uno puede llevar adelante. En parte está, porque también está la cuestión psicológica de simularlo a esa cuestión, ¿no? De que uno está embarazado, incluso genera los síntomas. Como Tenés razón ahí. como el hipocondríaco, la glándula pituitaria, que es la que controla el resto de nuestras glándulas en el cuerpo, se cree lo que la persona está sintiendo y empieza a actuar en consecuencia de eso. Ajá, mira qué interesante. Seguramente tendrá que ver por ahí con el tema de la simulación. La simulación, como ya lo dice Oh, Baudrillard, no finge, no hay un fingir ahí. Lo que hay, incluso hay la simula. producción de síntomas. El síntoma es la parte visible, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, cuando tiene síntomas, el Claro, síntoma es lo que se expresa, la parte que se muestra, ¿no? De la enfermedad, por lo cual uno infiere que esa persona está enferma, por ejemplo, ¿no? lo que A partir de refiere los la síntomas. persona, digamos, y lo que se puede medir y ver a simple vista. Tal cual. Yo por eso, Bueno, miren, sí, perdón, Walter, no, que adelante. yo por eso se me cruzaba la cabeza lo del embarazo, porque la mujer empieza a generar todo un cambio en su cuerpo, que sería lo normal a un embarazo real, pero llega a pensarlo tanto y a creer, a vivir en ese mundo de esa creencia, que termina desarrollando todos los cambios fisiológicos de una persona embarazada. Sí, mira, a mí Está es verdad acompañando. esto, porque ahí se replican los síntomas. Sí, suelo evitar, me parece correcto. De hecho, Baudrillard utiliza parte de esa explicación con respecto a la medicina. Quien haya leído el texto lo menciona y lo charlamos, ¿no? De cómo se generan síntomas. Yo creo que lo que intenta Marcelo, mostrar Baudrillard, más allá de eso, y que es mucho más fácil de mostrarlo, de aclarar, es que la sociedad, el imaginario social, la representación que tiene la sociedad de lo real y de sí misma, opera sobre este mecanismo de simulación. Por eso no tiene sentido cuando nosotros realizamos una crítica de vivimos una cultura de la imagen y seguimos pensando esa crítica en los términos de lo que finge ser lo que no es. claro. Yo creo que ahí está el salto, el pequeño gran salto entre una crítica inteligente y una crítica que está en el oído de todos y que no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, Cómo hoy en día, simulan, pero no representan. es claro, la simulación no es representación. Es más, miren, yo creo esto, ¿no? Que ahí he hecho una cita, pero me quedó colgada una parte del texto, así que la voy a buscar acá. Eh, Miren, yo creo que si uno tuviera que complejizarlo un poquito más para aclararlo, yo creo que eh, se da ese entramado entre lo que representa y lo que es representado. O por decirlo de algún modo, yo diría esto, ¿no? Que en la simulación, el ícono, mal dicho, ¿no? Pero para que se entienda, el ícono se representa a sí mismo. Es decir, la figura de lo divino, por dar un ejemplo de lo que menciona Baudrillard, la figura de lo divino no representa algo exterior a sí misma. La divinidad es el ícono mismo, la imagen misma, ¿sí? Incluso crea sus propios efectos de realidad. Es muy difícil romper
nuestra estructura de pensamiento para que se entienda esto. Pero por eso yo siempre creo que la mejor forma es utilizar los términos con los que nosotros nos manejamos y llevarlos al punto de una paradoja para que se entienda este otro universo, ¿no? Y es más, yo creo que lo que nos fascina como sociedad occidental, lo que nos fascina, vieron que está muy en moda esta cuestión del vacío, de hecho el texto de Lipovetsky se llama La Era del Vacío, y uno suele pensar como que hay una especie de, no sé, de ser un pesimista trágico que siente que vive una sociedad pesimista que de alguna forma se deleita con el vacío y con la tragedia, y en realidad nada más lejos de esa imagen y de esa forma de entender la realidad que la cultura actual en la que vivimos, la cultura pop, digámoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura pop, el vacío, no es un vacío trágico, tampoco es un vacío de qué bueno, ¿no? O sea, está más, como diría Nietzsche, está más allá del bien y del mal. Es más, yo creo, pero sí creo esto, ¿no? Que hay una fascinación por el vacío, yo creo que sí la hay en este sentido, que en realidad lo que nos fascina como sociedad no es la representación del vacío. La representación del vacío es lo propio de una cultura pesimista que juega todo el tiempo. Es una cultura de los suicidas. El suicida es una persona que juega con la representación del vacío, entendido o llevado al caso de la propia culminación de su existencia. Una sociedad suicida, que no es la actual, una sociedad suicida, juega con la idea de vacío como un fin, como un fin, digamos, y como un fin donde se acaba todo, y se juega con esa imagen trágica de lo real, ¿no? Donde todo se acaba. Hoy en día yo creo que lo que nos fascina no es la representación del vacío, sino, o incluso estaría dispuesto a decir que no es ni siquiera la simulación del vacío. Y voy a hacer un juego de palabras. Lo que nos fascina no es la representación del vacío, incluso estoy dispuesto a decir que tampoco es la simulación del vacío, como si éste hubiese ocupado el lugar en este caso, del vacío. No es que la simulación ocupa el lugar del vacío, sino, más bien creo yo, que de lo que deberíamos hablar es del vacío de la simulación. Nosotros vivimos en una cultura fascinada, no por la representación del vacío, sino porque el simulacro mismo está vacío, ¿sí? Y para que se vea con un ejemplo de la vida cotidiana, no hay referencialidad, no hay piedra de toque, no hay un trasfondo sobre el cual sujetarse. En una cultura suicida, el suicida sigue viendo el fin de lo real, como esa piedra de toque. Nosotros hoy en día fascinamos sobre el aire mismo, no necesitamos llegar a ningún trasfondo, porque no lo hay. Estoy siendo Baudrillard, Estoy siendo Baudrillard. Por eso yo creo que lo que nos fascina no es la simulación del vacío, porque no es que el simulacro tome el lugar del vacío y uno sigue pensando en ese lugar que quedó ahí ocupado por otra cosa. No hay otra cosa, hay puro simulacro como vacío. Puro simulacro Sí, como vacío. y Por esas eso, mismas sí, realidades que se presentan, esas mismas realidades que convoca esa simulación, igual te llenan en algún punto. vamos un poquito, te consulto. ¿Cómo lo verías vos el tema de que llenan? No, digo, porque nosotros decíamos que esa simulación no representa, pero que genera múltiples realidades. Sí. Entonces, ese símbolo termina por llenar esos Sí,